la bienvenida en este segundo segmento de entrevistas a Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido. Antes de comenzar nuestra conversación, le quiero presentar varios titulares de este conflicto universitario, de esta consulta que se hizo también y lo que es la situación en general de las universidades autónomas en nuestro país. Vamos a iniciar con un titular del diario El Nacional del 30 de septiembre. Ministerio de Educación Universitaria, 73% de las universidades está en clases. Otro de los titulares, esta vez del diario El Universal, pero del 29 de septiembre, estudiantes exigieron al Ejecutivo atender crisis universitaria. Y por otra parte, el Correo del Orinoco del 20 de septiembre, unos aplauden y otros critican la nueva convención colectiva del sector universitario que va a amparar más de 200.000 trabajadores y trabajadoras. Bienvenido, señor Olmos. ¿Cuál es la situación en este momento? Se hizo una consulta, efectivamente ganó el no por más de 1.900, 1.800 votos. ¿Cuál es la situación en este momento de la Universidad Central y de otras universidades autónomas? En este momento la situación de las universidades es crítica, al borde del caos. ¿Por qué es crítica? Porque nosotros acabamos de recibir la aprobación de una convención colectiva bajo unos criterios que son inaceptables para el propio gremio. ¿Por qué son inaceptables? Porque allí se violaron la Constitución y se violaron leyes fundamentales de este país, como es la ley de universidades. ¿Y por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, la tabla salarial nuestra de los profesores aprobada en el primer convenio colectivo, que fue de 2013, establecía una distancia, una diferencia entre los escalafones de los universitarios, los profesores universitarios, que estaba en el 20%. Esta segunda convención rebajó esa interescala al 13%. Es decir, eso es no solamente una forma de rebajarnos el sueldo, sino que además, en realidad, y todo el mundo en Venezuela sabe que cuando uno le disminuye el salario a una persona, le está haciendo un despido indirecto. Entonces, ¿cómo quedan los derechos adquiridos con esta medida entonces? Bueno, pisoteados. Y entonces por eso es que nosotros estamos en pie de lucha y por eso estamos reclamando que el ministro, que ya se dio una primera reunión con el viceministro Jason Guzmán el día jueves de la semana pasada, en donde se comprometió a concretar una reunión del ministro con la FAPU. No se ha concretado esa reunión, es decir, no se dio en el fin de semana, que era cuando lo estábamos esperando, pero seguimos esperando. ¿Por qué? Porque es necesario, en primer lugar, mantener que la Constitución es nuestra carta magna y por encima de la Constitución no hay nada. Es decir, ningún gobierno puede pisotear los derechos adquiridos. Y si estos derechos estaban contemplados en la primera convención colectiva, este gobierno tiene que corregir ese error cometido y, por lo tanto, subsanar el daño que nos están haciendo los profesores con esas tablas salariales. Pero vuelvo a la pregunta que hiciste, crisis universitaria. ¿Por qué estamos en crisis? Porque nuestro ya mermado presupuesto, que es un presupuesto para contemplar providencias estudiantiles, sueldos y salarios, investigación y extensión, ha sido mermado en un 68%. Es decir, lo que nos otorgaron fue el 32% de lo solicitado. ¿Cuánto va para sueldos y salarios de este 32%? El 85% del salario, del presupuesto universitario va dedicado a salarios y sueldos. Es decir, que el 15% restante tienes que dividir y multiplicar y hacer milagros para que eso alcance para investigación, para docencia, para generar proyectos de investigación, apoyar proyectos de investigación, para generar extensión y otros gastos que genera una universidad como la nuestra. Entonces, el panorama es, por supuesto, oscuro. Esto se dice, en la Constitución se asegura en el artículo 91 precisamente, que el sueldo del profesorado debe ser calculado acorde con el costo de la canasta básica familiar. ¿Por qué esto no se cumple? Bueno, entre otras cosas... ¿Es intencional por parte del Ejecutivo o es que realmente no hay recursos para la universidad? Sí hay recursos, puesto que, por ejemplo, los estudiantes tienen adelantado una campaña que a mí me parece muy interesante y contundente. La semana pasada sacaron un mensaje que decía, con lo que cuesta un Sukhoi, que el gobierno quiere comprar 12,
le garantiza el presupuesto a todas las universidades. Y allí uno coloca cuál es la prioridad de este gobierno. Es evidente. Prefiere comprar unos aviones que además son de caza combate, es decir, ni siquiera sirven para patrullaje. ¿En qué está pensando el gobierno cuando quiere gastarse 12 Sukhoi, que cada uno cuesta 50 millones de dólares, y tiene las universidades al borde del colapso? No le importan las universidades. No está entre sus prioridades para el gobierno tener una sociedad de conocimiento, una universidad que genere conocimiento y que genere respuestas a los problemas, a los grandes, gravísimos problemas del país. Ahora, ¿ustedes están aspirando cuánto a nivel de sueldo? ¿Y en cuánto quedó con esta convención que se está aprobando? La respuesta es complicada porque no sé si ustedes recordarán que nosotros en el año 2014 produjimos una primera tabla salarial que fue producto de una solicitud que hizo la Asociación de Profesores, específicamente al Consejo Universitario. El Consejo Universitario nombró una comisión de expertos y esta comisión elaboró una tabla, digamos que elaborada con patrones internacionales, con lo que son los países de América Latina con mejores universidades. Y allí el sueldo, el salario de un profesor instructor, que es el escalafón más inicial, estaba en el orden de los 160.000 bolívares y un titular en el orden de los 380.000 bolívares. Sin embargo, ustedes no estaban aspirando el 100% ni siquiera, no, sino el 50%. ¿Qué se hizo? Los sindicatos y federaciones nos pusimos de acuerdo y logramos un proyecto común a todos, que fue el que se presentó el año pasado como segunda convención colectiva, y allí se solicitaba un aumento de aproximadamente el 300% para todos los escalafones. Estamos hablando desde obreros hasta profesores. Bueno, ¿qué finalmente otorgó el gobierno? Una tabla salarial bien mediocre, bien deficitaria, que de nuevo reproduce lo que decía hace un rato. La importancia que le da el gobierno a las instituciones de educación superior. Lo muestra elaborando unas tablas deficitarias, pero además regresivas en términos de derechos laborales. Señor Olmos, yo tengo que hacer una pausa, pero al regreso quiero que me comente cuáles son las acciones como comunidad universitaria que se van a hacer, tomando en cuenta que el día de ayer la rectora Cecilia García Arocha aseguraba que queda presupuesto, que queda dinero para los próximos 4 meses. ¿Qué va a pasar después de esos 4 meses? Me lo va a contestar al regreso de esta pausa. Recuerde, participe, @primerapágina. Estamos conversando con Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos.